Existe una creencia popular de que todos los macumberos son pobres, pero eso no es tan así y hay muchos puntos a tener en cuenta al respecto de esto. Soy Baba Leonardo Ogún, dirigente del Templo Escuela Iglesia Beaborí, y en este video precisamente les voy a hablar de esos puntos. Mucha gente tiene la creencia de que los macumberos son pobres porque hacen maldad, es decir, que se dedican más la gente de Umbanda, Quimbanda y Batuque a hacer mal que a hacer bien. Y esto en verdad no es tan así. Para empezar, todas estas tradiciones en su base están para mejorar la vida de las personas, para ayudar a la comunidad y no para destruir nada. Esto normalmente está más basado en los prejuicios y el miedo que en una realidad, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta que cualquier persona realmente que trabaje haciendo mal a la gente y eso realmente, claro, está ligada a la ley del karma, con lo cual sí que recibirá digamos, cosas malas. No importa si es de Umbanda, Quimbanda, Batuque, si es de Wicca o hace magia negra o lo que sea que haga, no tiene nada que ver, ¿sí? Es decir, le irá mal porque hace mal, no porque practique Umbanda, Quimbanda o Batuque, ¿sí? Es decir, no porque sea macumbero, como se le suele llamar vulgarmente. Pero, como está, digamos, hay un mal concepto de los practicantes de estas religiones africanistas, pues entonces, claro, evidentemente eso le lleva a la gente que tiene miedo a creer esto, pero eso es bastante falso en verdad, ¿sí? Como decía, estas religiones están para el crecimiento personal, espiritual y el desarrollo de la familia, incluso el crecimiento de una comunidad y no para hacerle mal a nadie. Otra gente piensa que los macumberos son pobres porque no sirven a Dios, es decir, que los que realizan estas religiones africanistas, como no creen en Dios, pues entonces ese es uno de los motivos de que son pobres, digamos, porque sirven al diablo. Otra cosa que también no tiene nada que ver. Para empezar, la Umbanda misma sí que fundamentalmente cree en Dios, ¿sí? De hecho hay muchísimas cosas católicas, ¿sí? Pero esto en verdad es parte de lo anterior, ¿no? O sea, son prejuicios, son preconceptos que tiene la gente por el desconocimiento de lo que son realmente este tipo de religiones. De hecho, hay muchísimo sincretismo con Jesús, y aunque en la Quimbanda hay un sincretismo con los demonios, con el diablo, eso tiene que ver con otras cosas que son ligadas a la esclavitud, y porque los negros se daban cuenta de que si infundían miedo les pegaban menos, ¿sí? O los maltrataban menos, o los dejaban un poco hacer sus cosas. Entonces esta es la verdadera razón, pero eso es un sincretismo, eso es un simbolismo, eso es algo que tiene que ver con otras cosas. No es que realmente se cultúe al diablo ni nada parecido, ¿sí? Y como decía antes, realmente hay en la Umbanda mucha influencia católica, e incluso lo hay en el Batuque, ¿sí? Hay bastante influencia católica, no solo por el sincretismo, las fechas, por ejemplo, de las datas de los orishá y todo esto, sino también mucha gente usa mismo las imágenes católicas representando a los orishá. Entonces hay muchísima verdaderamente influencia católica y sí que se cree en Dios, ¿sí? Se cree en Sambi, que es un nombre de Dios, se cree en Olodumare, en Olorum, que son también nombres que se le dan a Dios. Entonces, no es por creer en el diablo. De hecho, mucha gente que tiene dinero no tiene ningún tipo de religión, ¿sí? La gente que más tiene dinero en el mundo, en su religión es el dinero. Entonces, por eso es que tienen dinero, ¿sí? Tenemos que ver que hay otros factores a tener en cuenta que no tienen que ver con, digamos, enfocarse en el diablo o enfocarse en Dios, ¿sí? Y que hay otras formas de ver a Dios y tiene que ver con la cultura, que es realmente lo que está pasando con la Umbanda, la Quimbanda y el Batuque, que es simplemente otra forma de ver a Dios
manifestándose en la naturaleza, no es que no se crea en Dios. Hay algunas personas que incluso comparan a los padres de santo con algunos pastores evangelistas o incluso los padres católicos, ¿sí? Pero en realidad lo que tenemos que aquí tener en cuenta que no es que están los padres de santo o la gente que es casi que de Umbanda o los Tata de Quimbanda, es decir, los dirigentes de los templos africanistas, no es que están haciendo una religión equivocada, no es que están pobres por este motivo de que están haciendo la religión mala que no es, ¿no? O el camino espiritual equivocado, sino que es por un problema de organización, ¿sí? Es un problema o un asunto, digamos, no tiene por qué ser un problema, pero sí que es un asunto de organización. Tenemos que tener en cuenta que los evangelistas y los católicos son instituciones, las cuales le ayudan a la persona a poder solventar sus gastos. Por ejemplo, los padres católicos, los curas católicos, reciben un sueldo de la iglesia, ¿sí? Como si tuvieran un trabajo, en cualquier trabajo normal, ¿sí? Entonces, por hacer sus labores espirituales, la iglesia les paga, además de todas las donaciones que reciben, que dependiendo de dónde sea, son bastante altas. Por ejemplo, en el Camino de Santiago, las iglesias reciben bastante dinero de la gente que hace el camino, y hay todo un sistema montado para que reciban dinero los padres católicos, ¿sí? Con los evangelistas, un poco más de lo mismo. Tiene, por ejemplo, el diezmo. El diezmo es el 10% de lo que sus feligreses ganan. Imagínense que una persona gana 1.000 euros por mes y tiene que dar el 10%, o sea, 100 euros. Con 10 personas ya el pastor está ganando lo mismo que uno de sus feligreses, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que en la iglesia hay un montón de gente, mucho más, tener 10 personas realmente es bastante poco, y ya teniendo 20 ya estás ganando el doble, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa otra cuestión que es realmente bastante buena para el sustento material de ese pastor, y que además está todo sustentado por una, como decía, por una estructura, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver mucho más con la forma o la estructura que tiene ese tipo de religiones, y con la forma que tiene la Umbanda, la Quimbanda y el Batuque, que ya haré otro video más hablando de esto, pero tenemos que tener en cuenta que es autosostenible, es decir, el propio Padre de Santo tiene que buscarse la vida para poder ganar su dinero, ¿sí? No hay un sueldo por ser Padre de Santo, ¿sí? Entonces el Padre de Santo se tiene que trabajar de otra cosa, tiene que tener su propio trabajo, independientemente de la religión o paralelamente a la religión, o un poco mezclado, por ejemplo, con las consultas y todo esto, y tener todo un sistema montado que le permita vivir independientemente de la religión, ¿sí? Entonces todo esto tiene mucho más que ver con las capacidades de ese Padre Santo para poder buscarse la vida, para poder ganar dinero, y no tanto depende de la propia institución, porque no hay institución. Cada templo es una casa totalmente independiente, y no hay una institución que le dé dinero, ni tampoco se cobra el diezmo. Entonces lo que se aporta de repente de una colaboración o de una cuota que se pague de templo, pues es mucho menor que pues lo que es un diezmo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta este factor. Entonces, ¿por qué los macumberos son pobres? ¿Por qué fundamentalmente hay muchísimos padres santos pobres? Esto tiene que ver con la forma de pensar. No tiene tanto que ver con los rituales, si los tiene bien hechos, si los tiene mal hechos, o todo esto, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver si hace las cosas bien a nivel espiritual o hace las cosas mal. De hecho, yo vi un montón de casos totalmente diversos a este respecto, ¿sí? Tienen más que ver, en verdad, con la forma de pensar. Mucha gente piensa que por ir en obligación, simplemente después tiene que sentarse a esperar porque le lloverá del cielo el dinero, ¿sí? Luego hay otro tipo de personas que tienen mucho dinero por otras razones, porque ha heredado empresas,
porque tiene un trabajo como abogado, médico o alguna otra profesión que le da mucho dinero. Entonces también lo de que todos son pobres es mentira, señores. Y esto es súper importante. No es verdad que todas las personas son pobres. Esto es una generalización, y siempre que hacemos generalizaciones, que decimos todos son de esta manera o todos son de la otra manera, siempre nos vamos a estar equivocando. Entonces hay un grupo de personas que son de una manera, que son las que piensan como antes dije. También hay personas que tienen limitaciones frente a lo que es el dinero, limitaciones como por ejemplo la gente que tiene dinero es mala, limitaciones de pensamientos, de creencias, limitaciones como los ricos no van al cielo, ¿no? Hay una serie de creencias que son mismo católicas relacionadas con el dinero y la espiritualidad, que es justamente de lo que habla este video, y que están mal conceptuadas, ¿sí? Hay una serie de conceptos limitantes o de creencias limitantes con respecto al dinero que arrastran la gente que practica el africanismo, que no se dan cuenta, pero lo arrastran por un tema cultural, y entonces esos son conceptos limitantes que debemos de evitar, debemos de extirpar, tenemos que quitarnos todos esos conceptos. Por eso es muy importante hacer coach espiritual, coach de vida, para quitarnos esos conceptos relativos a las creencias limitantes y poder liberarnos, ¿sí? Esto es súper importante, ese trabajo, ese proceso interior de liberarnos de todo eso y así poder salir adelante en la vida y poder quitarnos todos estos conceptos que son ideas realmente que no tienen tanto que ver con lo espiritual, sino tienen más que ver con lo psicológico, que son cosas que realmente nos están impidiendo expresar el máximo de nuestro potencial, ¿sí? Esto es súper importante y hemos de tener en cuenta esto. Entonces, ¿en verdad todos los macumberos son pobres? Bien, la respuesta simple es no, ¿sí? Ni ser pobre o ser rico, o, es decir, tener dinero o no, no tiene nada que ver con la religión que uno practique. Sí que, claro, dependiendo de las limitaciones, como dije antes, tendrán más o menos posibilidades de salir adelante en la vida, pero mucho más tiene que ver con el destino de la persona, ¿sí? Porque hay personas que ya nacieron ricas y van a ser ricas, o que nacieron en países ricos. Esto es muy importante a tener en cuenta, porque evidentemente si nacemos en un país donde las condiciones son menores, digamos, vamos a tener menos posibilidades de salir adelante en la vida, con lo cual vamos a tener menos posibilidades de tener dinero y de lograr todos nuestros objetivos, ¿sí? No es lo mismo una persona que nace en Alemania o en otros países del primer mundo que una persona que nace en un país del tercer mundo, ¿sí? Y esto también tenemos que tener en cuenta frente a religiones como el catolicismo o frente a religiones como los evangelistas o los mormones, que tienen otros tipos de lugares de origen, esas religiones, que no son Brasil, por ejemplo, que es un país del tercer mundo. Queramos o no, esto influye, ¿sí? Influye en la mentalidad, influye en las capacidades que tiene uno para salir adelante, influye también en las capacidades de estudiar, influye también en las capacidades de viajar, influye en la apertura de pensamiento, influye en un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar cuándo y por qué una persona es pobre, ¿sí? O por qué una persona tiene dinero, ¿sí? Y normalmente no tiene nada que ver en realidad con la religión que practique, sino tiene que ver, como digo, con las creencias mentales, con las limitaciones, con las capacidades de uno mismo como para salir adelante, de luchar y de ser creativo, y también, por supuesto, como decía, con el destino, ¿sí? Bien, este video lo terminaré por aquí, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, denle a me gusta. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los videos que voy poniendo cada semana. Y también, por supuesto, de comentar qué piensas tú de todo esto. Deja tus comentarios si tienes alguna cosa que agregar sobre esto, o tu propia experiencia personal, o si conoces a alguien que, por ejemplo, tenga dinero y sea Padre Santo, Madre Santo, o hijo de religión igual. Y también, por supuesto, no te olvides de compartir con tus amigos, de comentar este canal y de apoyarnos
de la manera que tú creas que puedes apoyar toda esta información que estamos dando en este canal para que se divulgue un poco todos estos conceptos y se evite el preconcepto, el miedo y todo eso que sabemos que no beneficia a nadie. Sin más, allá la afia, muchas gracias y nos vemos en próximos videos.